continuar revisando la clasificación del derecho a las obligaciones. Voy a comenzar a grabar. Ahí está, ya. Bueno, nosotros en la mañana habíamos comenzado a revisar entonces la clasificación de las obligaciones según el sujeto, y habíamos dicho acá que la gran clasificación distingue entre obligaciones de sujeto simple, es decir, hay un acreedor y un deudor, y luego las obligaciones de sujeto múltiple, esto es, en que pueda haber más de un deudor, más de un acreedor o más de ambos. ¿Ya? Y según eso, entonces la multiplicidad de sujetos se va a presentar en la parte activa, la pasiva o la mixta. Y dijimos también que según los derechos, los efectos que surgen de estas obligaciones de sujeto múltiple, se vuelven a clasificar en simplemente conjuntas o mancomunadas, solidarias e indivisibles. ¿Ya? Nosotros en la mañana vimos las obligaciones simplemente conjuntas, es decir, básicamente son aquellas de las cuales a cada deudor, si el sujeto múltiple son los deudores, ¿verdad? Se le puede pedir solamente su cuota. En el caso que sean acreedores, solamente tienen derecho a exigir su cuota en la deuda. Y luego habíamos dejado pendiente entonces revisar el caso de las obligaciones solidarias, ya que es lo que vamos a revisar nosotros a continuación. No sé si alguien quedó con alguna duda en la mañana. ¿O alguien quiere decir algo? Ya, bueno, de nuevo, el que tenga cualquier duda, por favor, les pido que tenga la confianza de poder decirlo. No pasa nada si avanzamos lento. Si eso nos va a permitir poder avanzar sin dudas, porque sobre esto se construye en general buena parte del derecho a las obligaciones. ¿Ya? ¿Profe? ¿Sí? ¿Kiara? Yo tengo una duda, no respecto a la clase anterior, pero sí a un término que sale recurrentemente. ¿Ya? Es sobre qué es lo fungible o infungible, no me queda claro. Ya. Y, ¿lo hemos visto? Eso no me acuerdo. Si lo hemos visto este año, el O sea, año es que pasado. sale harto en Naviluc, por eso. Claro, lo que pasa es que este en específico, el próximo semestre cuando veamos derecho de las cosas, ¿ya? Entonces, las cosas se clasifican en fungibles o no fungibles según, hay varios criterios, pero en general quizá el más claro por ahora es si tienen o no igual poder liberatorio, ¿ya? Entonces, por ejemplo, las cosas fungibles son aquellas que yo puedo intercambiar unas por otras. Por ejemplo, si yo voy a tu casa y te pido una tacita de azúcar, eso es algo fungible porque cuando yo te devuelva la tacita de azúcar, te voy a devolver otra tacita de azúcar, no los mismos granos que tú me prestaste, ¿ya? En cambio, sería no fungible, por ejemplo, si yo voy a tu casa y te pido, ¿me puedes prestar, por favor, no sé, pues, el collar de tu abuelita? Porque voy a una fiesta. Entonces, en ese caso, es no fungible porque yo no te puedo pagar con otro collar. ¿Se entiende por ahí? Entonces, y con los hechos puede pasar lo mismo, porque, por ejemplo, a lo mejor hay hechos que son fungibles. Por ejemplo, si contrato a alguien para que me venga a pintar la casa, me da lo mismo si el pintor probablemente es Juanito Pepito. Pero en cambio, si es que yo le pido a un pintor que me venga a pintar un retrato, ahí probablemente sí me importe si es Juanito Pepito. Entonces ahí también se da la fungibilidad de las obligaciones de hacer. Y eso, de nada, obviamente eso va a tener repercusiones en el pago, ¿verdad? O sea, si es fungible, solamente lo va a poder cumplir con determinado objeto o determinada persona, y si es no fungible, y si es fungible, existe más libertad para efectos del pago. Eso tiene relevancia, por ejemplo, cuando revisamos lo que son las obligaciones de género y de especie de cuerpo cierto. Las obligaciones de especie de cuerpo cierto suelen ser obligaciones no fungibles, ¿verdad? Si te pido el collar de la abuelita, no te puedo pagar con otra cuestión. Y el año pasado, nosotros revisamos los contratos reales, solemnes y consensuales. Y en los contratos reales nosotros dijimos que son aquellos que se perfeccionan por la entrega de la cosa, ¿cierto? Y dentro de eso nosotros encontramos o revisamos, no vimos en detalle, pero sí mencionamos el caso del mutuo, ¿ya? Kiara, ¿te acuerdas tú cuál era el mutuo? Muy a grosso modo.
No, no es un intercambio de bienes. ¿Alguien se acuerda lo que es el mutuo? El préstamo de dinero. Un préstamo de, Dinero. puede ser dinero, O sea, pero... ¿Y el dinero qué es? Si yo te presto 100.000, ¿qué cosa es el dinero en relación con la... Es ¿Cómo? fungible. Es fungible, ¿verdad? Cuando el banco a mí me presta no sé cuántos millones para comprarme un departamento, no está esperando que yo le devuelva los mismos billetes. O sea, bueno, al margen de que tampoco me entregan ni un billete en presencial, pero si yo le presto a alguien 10.000 pesos, no espero esos mismos 10.000 pesos, no marco el billete porque quiero ese mismo, ¿ya? Entonces, en el caso del mutuo, es un contrato real que opera respecto precisamente de cosas fungibles, ¿ya? De cosas fungibles y consumibles, que es otra categoría también distinta. En cambio, si es que yo, el contrato real del comodato, por ejemplo, yo le presto a la Sigrid el collar, también es un contrato real, se parece, porque uno coloquialmente lo llama te presto mi collar, te presto 10.000 pesos, ¿verdad? Pero en el caso del comodato, la Sigrid me tiene que devolver exactamente lo que yo le presté, ¿ya? Y en ese sentido, ahí sí que se referiría a una cosa no fungible. No sé si por ahí se ha entendido la diferencia. Súper. ¿Alguna duda que tengan? De nada. ¿No? Profesora, sí, a mí me quedó una duda también con un término, pero de la clase pasada, en cuanto ¿Ya? a la obligación de custodia que tenía que ver con las obligaciones alternativas, creo, facultativas, algo así. Ah, lo de la mañana. Sí, Ya. Te lo explico al tiro. Solamente para redondear la pregunta anterior, o sea, no, más que para redondearla, para que vayamos relacionando materias, Kiara, en el caso del mutuo, el mutuo es un contrato real, yo te presto 10.000 pesos y tú me devuelves 10.000 pesos. Ese título, ¿qué tipo de título es? O sea, en ese caso, la entrega es tradición, transfiere el dominio la entrega cuando yo te paso los 10.000. Si yo te paso 10.000 y yo quiero que tú me devuelvas 10.000, en este contrato de mutuo, recordemos, cosas fungibles, ¿te transfiero el dominio de los 10.000? Exactamente, ahí ese es un título traslaticio, ¿te fijas? Y la entrega es además tradición. Pero si yo te presto el collar de la abuelita, ¿qué tipo de título es? Ya, la entrega sería mera entrega y el título es de mera tenencia. O sea, a ti te deja como tenedora. ¿Te fijas? Eso para ir vinculando un poco lo que habíamos estado mirando las semanas anteriores y el año pasado, etc. ¿Ya? Y luego alguien preguntó por la obligación de custodia. No alcancé a revisar quién era. Lo que ocurre es, y se parece mucho también a lo que estamos conversando, si es que el deudor tiene que entregar o pagar algo al acreedor, evidentemente tiene que preocuparse de que ese pago sea posible, ¿ya? Entonces, hay casos de que el pago sea posible. Cuando, a ver, vamos al cuadrito anterior. Ya. De que el pago sea posible. Entonces, por ejemplo, si la obligación es de objeto múltiple, debemos varias cosas, y la obligación es acumulativa. ¿Quién fue la que lo preguntó? Perdón, no alcancé a ver. yo, profe Javiera. Javiera, si la obligación es acumulativa, yo te digo, te regalo el computador, el televisor y el celular, ¿ya? Yo como deudora, ¿me tendré que preocupar de que no se pierdan esas cosas? Sí, Sí. Entonces, por lo tanto, yo tengo una obligación de custodia porque solo me liberaré en la medida que yo te pague las tres cosas, ¿ya? En ya, cambio, si la obligación es alternativa, ¿ya? Por ejemplo, yo te debo el computador o la tele o el celular, ¿ya, Javiera? sí, sí. ¿Tengo que guardar las tres cosas? ¿Tengo que No, preocuparme de las tres cosas o solo de algunas?
No, es que depende, por eso está el o sea, tengo que obligarme a custodiar una u otra cosa. Pero ¿de qué dependerá? ¿Es que me tengo que preocupar de la custodia de las 3 o de algunas? No sé, ¿Quién escoge con qué te pago? el deudor. Ya, si no te dice nada, el deudor, ¿verdad? Salvo que la ley o el contrato diga que sea el acreedor. Si el que tiene que escoger es el deudor, ¿tengo una obligación de custodia sobre las 3 cosas? No, solo por la que elija el deudor, ¿verdad? Porque yo perfectamente puedo escoger cualquiera de las 3, ¿ya? Pero en cambio, si la elección es del acreedor, ¿tengo una obligación de custodia? Si el que puede escoger con que yo le pague es el acreedor, no yo la deudora, ¿tengo la obligación de guardar las 3 cosas y que estén ok y no se destruyan? Sí, Ahí sí, pues porque el acreedor me puede pedir cualquiera de las 3. ¿Se entiende? ya. Sí, sí, se entiende ahora. Y en el caso de la facultativa, recordemos que yo debo algo, yo como deudora, pero se me permite pagar con otra cosa. Por ejemplo, yo te debo a ti mi celular, pero en el contrato se dice, y si la deudora quiere, puede pagar con el computador. Pero lo debido es el celular. ¿Se entiende, Javiera? ¿La facultativa? Sí, Ya. ¿Habrá obligación de custodia? sí, sí hay. ¿Respecto de qué? ¿Dos cosas? Respecto del objeto que tenga que pasar, entregar. Ya, y en el caso que te planteé, respecto de qué habrá custodia, ¿qué es lo que me puede pedir lo único que me puede pedir el acreedor? Yo te digo, yo te debo mi celular, ¿cierto? Pero se permite al deudor pagar con el computador. ¿Qué es lo único que te debo? El celular. El celular. Por lo tanto, sobre eso hay un deber de custodia. ¿Se entendió por ahí? Sí. ¿Te quedó alguna duda respecto de eso? No, ahora no me quedo ninguna duda. Y lo mismo se aplica con la extinción, si algo se destruye. Por ejemplo, si se destruyen, viene un terremoto y yo debo 3 cosas, y se destruyen las 3 cosas, bueno, la obligación se extingue, por ejemplo. Se aplica también, la incidencia también, o sea, también esta misma característica incide en la determinación de la eventual extinción de la obligación por destrucción jurídica o material de las cosas. También hay que conjugarlo quien escoge, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si a alguien le quedó alguna otra duda. Ya, sigamos entonces. Nosotros estábamos viendo la clasificación de las obligaciones según el sujeto. Y ahí nos quedamos en la mañana, ¿cierto? Y de nuevo, habían obligaciones de sujeto simple, un deudor, un acreedor, ahí estamos. Y luego obligaciones de sujeto múltiple, en que hay más de un deudor, más de un acreedor o más de ambos, ¿ya? Y aquí dijimos, de nuevo, para recordar que según los efectos, la obligación de sujeto múltiple puede ser simplemente conjunta, solidaria o indivisible. Recordamos también que en cada una de estas 3, o sea, la simplemente conjunta, las solidarias o la indivisible, se puede dar que sea activa, pasiva o mixta. O sea, la mancomunidad, o simplemente conjunta, que es lo mismo, puede ser activa si hay más de un acreedor, pasiva si hay más de un deudor, o mixta si hay más de ambos. Lo mismo en la solidaria. La obligación solidaria puede ser de solidaridad activa, solidaridad pasiva y solidaridad mixta, ¿ya? Exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que en el caso de las simplemente conjuntas, la diferencia principal, por supuesto, es que en el caso de las simplemente conjuntas, yo a cada uno le puedo pedir su cuota a cada deudor, y en las solidarias le puedo pedir el total a cualquiera de los deudores. Ya en el caso de la solidaridad del sujeto múltiple pasivo, que es probablemente el caso más famoso. Por ejemplo, yo le debo me deben a mí 3 millones de pesos, la Sigrid, la Kiara y la Javiera. Si la obligación es mancomunada o simplemente conjunta, yo le puedo pedir
a la Sigrid solo 1 millón de pesos, y a la Kiara solo 1 millón de pesos, y a la Javiera solo 1 millón de pesos. En cambio, si la obligación es solidaria, yo le puedo pedir los 3 millones a la Sigrid, los 3 millones a la Kiara, o los 3 millones a la Javiera. Obviamente no puedo pedirle 3 a cada una, sumando 9, porque hay un enriquecimiento sin causa. Pero yo puedo pedir el total a cualquiera de los deudores, ¿ya? ¿Hasta aquí alguna duda? Es el efecto principal de la solidaridad, ¿ya? Y como sabemos que es más gravoso para el deudor la solidaridad, es que dijimos que lo normal es lo que usualmente es menos gravoso, y por lo tanto la regla general, si no se dice nada, es que sea una obligación simplemente conjunta. Por lo tanto, para que una obligación sea solidaria, tiene que la ley decir que es solidaria, o el contrato o el testamento, ¿ya? No sé, algunas universidades, por ejemplo, donde yo estudié, cuando uno al principio del año firmaba como el arancel, a uno le pedían un codeudor solidario, ¿ya? Que usualmente era el apoderado de uno. Entonces, eso significaba que el total del arancel me lo podían cobrar a mí o se lo podían cobrar a mi apoderado, ¿ya? Desconozco el sistema que ustedes firman, ¿verdad? Pero al menos en mi universidad, cuando yo estudié, ese era el sistema que uno tenía que firmar. Es como el típico ejemplo, ¿ya? ¿Comentarios o dudas hasta acá? Ya, entonces las simplemente conjuntas las revisamos en la mañana y por lo tanto ahora vamos a revisar las obligaciones solidarias. De nuevo, les recuerdo que los efectos que están acá, que en la mañana alguien dijo, me parece curioso este efecto, bueno, estos efectos no quedan más que aprenderlos. Lo mismo que los efectos de las mancomunadas, los efectos de las obligaciones solidarias, lo mismo. Podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero no nos queda más que aprender cuáles son los efectos que el código da para este tipo de obligación. Vamos con las solidarias entonces. Obligaciones solidarias son aquellas en que debiéndose un objeto divisible y habiendo pluralidad de acreedores o de deudores o pluralidad de ambos, cada acreedor puede exigir la totalidad de la obligación a cualquiera de los codeudores y cada deudor está obligado a la totalidad de la deuda, de modo que cumplida así la obligación, ella se extingue, ¿ya? Ella se extingue. Entonces, como habíamos dicho, algunas características de la solidaridad radica en que primero es sobre un objeto divisible. Si recayera sobre un objeto indivisible, nos iríamos a la tercera categoría de las obligaciones indivisibles. Volvamos atrás, perdón. Las simplemente conjuntas y las solidarias, estas dos recaen sobre un objeto divisible. Por ejemplo, dinero, por ejemplo, manzana, ¿verdad? Cosas que se pueden pagar por separado. Y si el objeto es indivisible, automáticamente nos vamos a las obligaciones indivisibles, ¿ya? Bueno, hasta ahora sabemos ya una primera clasificación de las obligaciones solidarias y que dice relación con dónde recae la solidaridad, ¿ya? Y así dijimos que la solidaridad puede ser activa, pasiva o mixta, según si es que recae, si hay muchos acreedores, varios deudores o varios de ambos, ¿ya? También la solidaridad, según sus fuentes, se clasifica en legal y voluntaria. Antiguamente existía la judicial, hoy en día no existe la judicial, y por lo tanto solamente puede tener fuente en el testamento, en el contrato, o bien en la ley, ¿ya? O bien en la ley. Pero la judicial ya no corre. Otra cosa importante, miren. Según sus efectos, la solidaridad se clasifica en solidaridad perfecta e imperfecta, ¿ya? ¿En qué consiste esto? Y esta es una discusión bastante actual, por eso les acompañé actual en Chile, ¿ya? Actual en Chile. Les acompañé un comentario de sentencia de la profesora Pamela Mendoza, de la Universidad Austral, que se refiere precisamente a esta discusión, ¿ya? Entonces, Javiera, ¿cuál es el efecto principal de la solidaridad?
¿Qué pasa cuando la obligación es solidaria? ¿Podía yo cobrarle el pago a cualquiera de las personas que se habían obligado? El total a El total. cualquiera de los codeudores. Y al revés, si es que hay varios acreedores, cualquiera de los acreedores puede llevarse todo, puede pedir todo. Ya, ese es el efecto principal. Pero resulta, nosotros en la mañana, cuando vimos las obligaciones mancomunadas, vimos una listita de efectos, ya, que fue lo que a alguien le pareció un poco curioso. Acá también hay varios efectos de la solidaridad, solamente para que tengamos una idea, porque lo vamos a ver después. Aquí, fíjense ustedes. Todo esto son efectos de la solidaridad. En cuanto a relaciones externas, tenemos estos efectos, y si nos vamos a las relaciones internas, tenemos estos otros efectos, ¿ya? Esto respecto a la solidaridad activa. Respecto a la pasiva, lo mismo. Si nosotros nos vamos a los efectos, tenemos estos efectos, o sea, tenemos más, nosotros hemos mencionado el principal, pero hay bastante más efectos que esos, que son los que, de nuevo, no nos queda otra que aprenderlos de memoria, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Aquí. ¿Qué es lo que pasa? Que hay autores que distinguen la solidaridad perfecta, que es aquella en la cual se presenta el efecto principal que nos decía la Javiera, o sea, a cada deudor le puedo pedir todo, o cada acreedor puede pedir todo, más todos los otros efectos, ¿ya? Prescripción, novación, pago, mora, ¿cierto? El tema de la nulidad, más todos los otros efectos de la solidaridad que todavía no hemos revisado. Y luego hay otra solidaridad que llaman imperfecta, que es aquella en que solamente se produce el efecto principal. O sea, a cada deudor le puedo pedir todo y cada acreedor puede pedir todo. Pero el resto de los efectos, o sea, el tema de qué pasa con la prescripción, qué pasa con la nulidad, qué pasa con la mora, eso no se aplica a esta relación que llaman como solidaridad imperfecta, ¿ya? ¿Dudas hasta acá? ¿Dudas hasta acá? ¿No? ¿Y por qué se los comento? Porque esta idea de la solidaridad imperfecta, como les decía, estuvo dormida durante mucho tiempo. Y bueno, les recomiendo de todas formas leer el texto de la profesora Pamela Mendoza, que son, el comentario son 3 paginitas, ¿cierto? Las sentencias son 3 páginas, más el comentario 3 páginas, y ella nos explica por qué, ¿ya? Entonces, en Chile, de hecho, la mayoría de los autores no creen que exista una solidaridad imperfecta, ¿ya? La mayoría de los autores dicen, o es una solidaridad con todos los efectos, o no es solidaridad nomás, ¿ya? Pero hay 2 autores, como les decía, que es la profesora Pamela Mendoza y el profesor Hernán Corral, quienes plantean la posibilidad de que se dé la solidaridad imperfecta, ¿ya? Y para explicar eso, ella nos pone un ejemplo, no sé si alcanzaron a revisarlo. Por ejemplo, a ver, vamos a ver primero, para explicar cuál es el ejemplo en que nos dice, mira, aquí la jurisprudencia reconoce un caso de solidaridad imperfecta. Entonces, a ver, Macarena, ¿está ahí la Macarena? Macarena. Bárbara. Sí, profe. Ya, por favor léenos y les pido a todos en este momento que en su código busquen el artículo 2317, que la Bárbara va a leer ahora. ¿Ya? Lo voy a buscar, profe. Todos, por favor, tengan en sus manos el código y leamos el artículo 2317. Ya. Si un delito o cuasi delito ha sido cometido por 2 o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito o cuasi delito, salvas las excepciones de los artículos 2323 y 2328. Todo fraude o dolo cometido por 2 o más personas produce la acción solidaria del precedente inciso.
Ya. Bárbara, ahí obviamente está planteando el código incorporando un caso de solidaridad, ¿cierto? Sí. Ya. Solidaridad activa, pasiva o mixta. Déjame ver. Lo que está diciendo en el fondo es lo siguiente. Si es que la Catherine y la Catalina le matan a la Bárbara, no, ¿para qué la van a matar? Si la Catherine y la Catalina le pegan un combo a la Bárbara y la dejan sin dientes, ¿cuántas personas actuaron en ese delito? 2. Y por lo tanto, la Bárbara puede pedirle el total de los perjuicios a la Catherine o el total de los perjuicios a la Catalina. Ah, ya. Activa, pasiva o mixta. Yo sería activa. ¿Qué hay más? O sea, ¿dónde hay probabilidad? Ah, no, pasiva. Hay Pasiva, más deudores, sí. Claro, hay probabilidad de deudores. Según la fuente, ¿qué sería? ¿Legal o voluntaria? ¿Legal? Legal, ¿verdad? El código dice aquí hay una obligación solidaria. Y según sus efectos, en este caso, si dice solidaridad, es porque se producen todos los efectos de solidaridad y por lo tanto sería perfecto. ¿Ya? Ya. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿O alguien que tenga alguna duda? Este es un caso de solidaridad pasiva legal. ¿Ya? ¿No? Bueno. En otros países esta norma no existe. Entonces, los jueces de otros países, para un poco solventar la injusticia, que puede ser que claro, dos personas le sacan los dientes a otra persona, para proteger a la víctima y en virtud como este principio pro dañado y que hemos orientado, ¿verdad?, el derecho hacia las víctimas, es que por la vía jurisprudencial, porque otros países no tienen esa norma, se dice que se le puede pedir todo a cualquiera de las personas que actuaron en el ilícito. Nosotros tenemos esa norma y para nosotros es un caso de solidaridad perfecta, porque el código así lo dice. Si ustedes se fijan en el caso, que se los voy a contar brevemente, para las que no leyeron, que nos plantea la profesora Mendoza es el siguiente. Este es un caso de accidente del trabajo, si mal no recuerdo, en que muere un transportista, ¿ya? Y la cónyuge y los hijos piden una indemnización de perjuicio, ¿ya? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue el accidente? Bueno, resulta que aquí hay varios sujetos involucrados, porque está la empresa Ana Díaz García, empresa individual de responsabilidad limitada, que es el contratante directo de esta persona que murió. Pero a esa empresa es un subcontratista de otra empresa, y esa otra empresa es subcontratista de otra empresa de transporte, ¿ya? Y finalmente, lo que se estaba transportando era, creo que unas bebidas para una embotelladora, ¿ya? Y cuando se estaban descargando las cosas, las botellas o lo que sea, en el lugar donde había que dejarlo, hubo un accidente de tránsito y el caballero murió, ¿ya? ¿Dudas sobre el caso? Ya. ¿Qué pasó? El caballero murió y en específico, aunque no lo indica expresamente cómo fue el accidente, ¿verdad? Pero se habría debido a la ausencia de medidas de seguridad. Recordemos que el Código del Trabajo exige que el trabajo se preste, pero que te den las condiciones de seguridad. Entonces, ¿puede aplicarse el 2317 al caso que le estoy comentando? ¿Qué diferencia existe entre el primero que yo les planteé? La Bárbara y la Kiara le pegaron un combo a la Sigrid y la dejaron sin dientes. Y este otro caso. Profe, la diferencia sería que en el primero habría culpa y en este no. O sea, en el primero habría dolo y en este probablemente hay negligencia, si no te dan las medidas de seguridad. Pero aparte de eso. ¿No sería el culpable el que directamente está tratando con la persona que conducía o que trabajaba directamente la que tuvo el accidente al no entregarle las medidas de seguridad? Porque uno puede ir, primera empresa te paso los guantes y el casco, después te lo vuelvo a pasar a la otra y después a la otra. ¿No sería directamente esa empresa? Es que por ahí va la cosa, porque en el primer caso que yo les planteé, directamente la Bárbara y la ya no me acuerdo, la Bárbara y la Catherine, o la Bárbara y la Javiera, o quien sea, le pegaron a la Kiara. O sea, nosotros es claro que los dos intervinieron en el hecho ilícito. La causa está en el acto de las dos, ¿verdad? Y en este caso tenemos al menos 3 empresas intervinientes, más
la embotelladora. Pero no es que coetáneamente hayan intervenido en el hecho las tres empresas, subcontratistas más la contratista más la embotelladora, de manera coetánea, y que la causa sea una causa conjunta. ¿Se entiende? Profe. ¿Sí? ¿Alguien le quedó alguna duda de la diferencia entre los dos casos? ¿No? Entonces, ¿qué pasó? Que el tribunal estimó que, claro, no se podía aplicar la 2317, porque no estamos hablando de que la causa del daño haya estado en el actuar conjunto de todas estas personas, ¿ya? Pero, al igual que en otros países, pareciera ser que considero un poco injusto esto de que la víctima solamente pudiera mandar a uno de ellos, ¿ya? Y por lo tanto, para ampliar los patrimonios sobre los cuales se puede ejercer la responsabilidad, es que se le otorgó la posibilidad de demandar a cualquiera de ellos, ¿ya? Y por eso la profesora, y es un caso en que se aplica el efecto principal de la solidaridad. No es que se apliquen todos los otros, el tema de la prescripción o el tema de la nulidad, ¿cierto? Sino que solamente se aplica el efecto principal de la solidaridad. Y por eso la profesora dice, aquí hay un caso en que la jurisprudencia está reconociendo esta solidaridad imperfecta, ¿ya? Como les decía, en honor de la verdad, es una tesis claro, que es nueva en nuestro país, es que existe esta otra categoría de solidaridad y que es defendida por estos dos autores. No están todos de acuerdo, de hecho es la tesis minoritaria, pero es una tesis bastante interesante, ¿ya? ¿Comentarios o dudas que tengan? ¿No? Bueno, entonces esta última clasificación entre perfecta e imperfecta, como les decía, es discutida según, claro, para los que reconocen la solidaridad imperfecta, ellos distinguen entre perfecta e imperfecta, y los que no reconocen la solidaridad imperfecta en Chile se quedan solamente con la procedencia nacional de la perfecta, ¿ya? ¿Comentarios? ¿Dudas? ¿No? Bueno, vamos a seguir entonces. Todavía no hemos entrado a la distinción entre solidaridad activa o pasiva. Estamos viendo todavía la solidaridad en general, ¿ya? ¿Cuáles son los elementos de la solidaridad? Bueno, pluralidad de acreedores o de deudores, más de un acreedor o más de un deudor. Que la cosa sea divisible, si no nos vamos automáticamente a las obligaciones indivisibles, no hay nada que distinguir. Unidad de prestación y pluralidad de vínculos. Eso significa que la cosa es debida por los deudores, es la misma, pero cada uno puede deberla de manera diversa, y eso va a implicar, por ejemplo, que algunos vínculos pueden estar afectos a alguna modalidad, que la causa sea distinta eventualmente, que los plazos de prescripción sean distintos, la nulidad también puede ser diversa, respecto a los títulos ejecutivos puede también existir alguna diferencia, y también puede aplicarse de manera distinta los privilegios, ¿ya? Esto, de nuevo, no nos queda más que aprenderlo de memoria, ¿ya? ¿Comentarios o dudas? Ya, naturaleza jurídica de la solidaridad. Aquí tenemos básicamente dos tesis, la tesis romana, en que cada acreedor es mirado como propietario exclusivo de la totalidad del crédito, y cada deudor es mirado como sujeto pasivo también único respecto de la deuda, a diferencia de la tesis francesa, en que se comprende o se concibe que existe un mandato tácito y recíproco entre cada deudor o cada acreedor, si es que hay más de un deudor o más de un acreedor, ¿ya? Bueno, esta tendencia romana y tendencia francesa la vamos a volver a ver cuando veamos bienes, en que Roma le gusta como lo individualista, ¿verdad? Cuando veamos el tema de la cuota, a propósito de la indivisión, también Roma es la cuota es exclusiva, incluso el derecho de veto, y en cambio otros países tienden a posturas un poquito más conjuntas o interrelacionándose también con otros sujetos. Ya, ¿cuál se sigue en Chile? De acuerdo a Claro Solari y Alessandri, seguiría la tesis romana, y en cambio habría otra tesis que dice que hay que distinguir, para la solidaridad activa se sigue la romana, y la solidaridad pasiva se exigiría la tesis francesa, pero es objeto de discusión. Ahora sí, vamos a entrar a analizar la solidaridad en nuestro país y sus efectos, y para eso
vamos a distinguir entre la solidaridad activa y la solidaridad pasiva, ¿ya? Desde luego, la solidaridad activa, en que hay varios acreedores, no es tan frecuente, porque a nadie le gusta ser coacreedor, y menos si es que el del lado puede pedir todo, ¿ya? Entonces, tiene poca aplicación práctica la solidaridad activa. Es muy escaso, porque además tampoco hay caso de solidaridad legal activa. Entonces, salvo que las partes lo pacten o en un testamento se instituya un caso de solidaridad activa, el resto no tiene mucha aplicación práctica, ¿ya? Aquí en este caso hay más de un acreedor, y eso va a significar que cada acreedor puede pedir el total del crédito. ¿Comentarios? ¿Sí? En el caso de contrato de fianza, eso vendría siendo también una obligación. Bueno, que ya el contrato de fianza no está como muy vigente, ya es medio obsoleto, ¿no? Ya, el contrato de fianza. ¿A ti te parece que en la fianza tenemos o sea, no un problema, pero se vincularía más con la parte activa o con la parte pasiva? ¿Se asemejaría a tener más de un acreedor o más de un deudor? Más de un deudor. Más de un deudor. Entonces, claro, eventualmente alguien podría decir, se parece a la solidaridad pasiva, que es la que vamos a ver más ratito, ¿ya? Pero aún así no es lo mismo. O sea, hay varias diferencias, pero ¿cuál puede ser la diferencia principal entre la solidaridad pasiva y la fianza? A ver si a alguien se le ocurre.